see how you feel a little bit. Gente ni hao. And the other ones, I can feel how Mario no es raro, solo tienes que entenderlo un poco, dice su abuelo. Su madre cuenta que el pobre decía que era tonto, que no entendía las cosas. Y su padre señala que se dan, en este caso, cuenta de que nuestro hijo nos necesita. Desde que le diagnosticaron, estoy en contacto constante con sus padres, apunta su profesora. Bueno, esa es ahora la vida de Mario. Podría haber sido muy diferente y así lo refleja el corto Las vidas de Mario. Quizá alguno de los padres que esta tarde nos escucha sabe ya qué es lo que le ocurre a Mario porque encuentra en él a su hijo. Muchos otros no sabrán de qué estamos hablando, así que para presentar a Mario y contarnos qué es lo que le ocurre, tenemos aquí, como cada jueves, a nuestro profesor en la Escuela de Padres. Muy buenas tardes, Javier Quintero, director de SiKids y jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. Muy buenas tardes, Sila, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí terminando la semana con optimismo, como siempre, y con una historia muy bonita. Me sorprendió realmente esto de las vidas de Mario, que tú nos tendrás que contar qué es lo que le ocurre a Mario. Bueno, pues la verdad es que me parecía un proyecto muy bonito, un proyecto que trata de simplemente plantear dos realidades, ¿no? Lo que implica, ¿no?, el diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con un contexto de un entorno favorable, un contexto que lo entiende, que lo comprende, que lo apoya y que hace las cosas que, como verán en el corto, sencillas, simplemente muy enfocadas en sus necesidades. O bien una alternativa que es, bueno, juzgar, prejuzgar, mejor que juzgar, culpabilizar y hacer todo aquello que de alguna manera ensombrece el pronóstico de Mario, ¿no? Y como verán nuestros oyentes, que lo que se puede plantear es una cosa muy, muy sencilla y al mismo tiempo muy divertido, ¿no? Lo que permite es ir girando el cursor y nos permite ir decidiendo qué pasaría en una u otra situación, ¿no? Es decir, realmente son los dos vídeos uno sobre otro y nos permite decidir qué queremos, ¿no? Si queremos hacer bien las cosas o no hacerlas bien, ¿no? Y eso va generando una narrativa, ¿no?, a lo largo de la vida de ese chico, de ese Mario, que podría ser Juan Pedro o Ana, que en realidad es, a mí me parece que es lo importante del entorno. Justamente estaba apuntando mientras hablabas que el formato es muy original. Yo no recuerdo haberlo visto antes. Y tratáis precisamente este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, para que lo entiendan el público en general, que no estamos vinculados, que no conocemos este trastorno de primera mano. Siempre pasamos en esta escuela de padres por la importancia que tiene el diagnóstico en estos casos para poder ayudarles a que tengan la vida lo mejor posible. Entonces, no sé cómo valorarías tú en esta ocasión la importancia del diagnóstico en sí. Bueno, realmente el diagnóstico es la oportunidad, es la oportunidad para poder hacer. O sea, yo creo que sin un diagnóstico previo se sitúa todo en un espacio pues muy complicado. Es decir, yo no puedo solucionar nada si no sé que tengo un problema, y eso es, en medicina lo llamamos diagnóstico, que es tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Ponerle nombre y apellidos, en este caso trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y eso a partir de ahí nos va a permitir, poder hacer algo. Es decir, el problema muchas veces de estos niños está en la atribución errónea. Es decir, son niños que se distraen, y como se distraen es muy fácil decir es que no quiere prestar atención. No es que no quiere prestar atención, es que no puede prestar atención. Y entonces entramos siempre en el error. No, pero en aquello que le interesa, entonces sí que presta atención. No es en aquello que le interesa, es en aquello que sobrepasa ese umbral atencional suyo, donde sí que es capaz de captar la atención. Pero cuando requiere ese esfuerzo de concentración, de sostener la atención en el tiempo, en tareas que no son especialmente atractivas, que no son especialmente intensas, entonces ahí es donde notamos esa dificultad atencional. Con lo cual es muy importante esa atribución. ¿A qué responsabilizo yo de cada cosa, de cada síntoma? Yo creo que eso es clave. Eso, de alguna manera, lo que vemos rutinariamente en la consulta es las dificultades que conlleva eso. Rara vez nos llegan los pacientes porque tienen problemas de atención, porque son inquietos o porque son impulsivos, que son la triada nuclear del TDAH, sino vienen sobre todo porque eso que le venía pasando de un tiempo acá, ahora le está generando problemas en el rendimiento en el cole, en la relación con los compañeros, en el manejo de las normas en casa, en el patio porque es muy impulsivo y no respeta el juego de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces
y además yo creo que es una de las cuestiones más importantes, es el falso buenismo de vamos a esperar. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona. Bueno, es verdad, es decir, va a evolucionar, pero si no hacemos nada, no va a haber ninguna garantía de que evolucione bien, evolucione mejor, evolucione bien. Es decir, yo creo que estamos ante esa situación, ¿no? Donde ese, como decía antes, ¿no? Falso buenismo del profesor, bien intencionado, que no digo que no, pero carente del, digamos, del conocimiento real de cómo hay que hacer las cosas, pues nos sitúa en un espacio de pérdida de oportunidad a la hora de poder hacer cosas. Muchas veces se critica, no, porque claro, lo que quieren es medicalizar, ¿no? A veces con un diagnóstico precoz se consigue resolver muchas cosas con muy poquita intensidad de tratamiento, que cuando aparecen con un trastorno de conducta, con fracaso escolar, además de su TDAH, pues efectivamente hay que trabajar mucho para levantar a esa criatura. No sé si suele ser común, vamos a poner el foco en primer lugar en el niño, no sé si suele ser común esto que cuenta la madre en el vídeo de, bueno, es que él piensa que es tonto y no podemos sacarle, o sea, ¿cómo se siente el niño que tiene un TDAH sin diagnosticar? Porque al final, si es diferente, lo tiene que notar. ¿Cómo se sienten ellos? Tú imagínate, Sira, que tú toda tu vida estás intentando hacer las cosas bien, pero no lo consigues. Y tú le intentas prestar atención, pero el resto del entorno te dice que eres un desastre, que no prestas atención, que haz bien las cosas, que así no se hace, esto está mal. Ese es el feedback constante que obtienen habitualmente estos niños del entorno, a pesar de que ellos internamente, lo que pasa es que la gente no lo ve, intentan hacerlo, intentan prestar atención con su esfuerzo, pero que muchas veces no llega a ser suficiente. Esto es como si vemos un cisne navegando, ¿no? Y luego al lado un patito. Y desde fuera los dos los vemos igual. Pero desde abajo el cisne va dando lentas patadas, ¿no? Y el pobre patito va dando muchas, muy rápidas para mantener el ritmo del cisne. Pues esto es lo que le pasa a estas criaturas. Es decir, al final, caramba, yo tengo que nadar como los cisnes, pero el sobreesfuerzo que hago nadie me lo está valorando. Es más, cuando no lo hago, me dan un capón virtual, me dicen que soy un desastre. Con lo cual, claro, sobre ese feedback es como él empieza a construir su autoconcepto. Dice, pues joder, si me esfuerzo y no llego, y el de al lado se esfuerza menos y llega, es que yo soy tonto. Y no es un problema de inteligencia, es un problema de atención. Y en relación con el entorno, que tanta importancia tienen en este tipo de trastornos, ¿cómo pueden, vamos hacia los padres, por ejemplo, cómo pueden ayudarles una vez se ha diagnosticado? Pues en el vídeo más o menos se refleja, pero bueno, cuéntanos un poco cómo hay que reaccionar pues ante esas trabas que quizá tenga el niño y que, bueno, que no puede controlar. Yo creo que el primer punto es comprender. El primer punto es comprender y entender qué es lo que le pasa al niño. Y como decía antes, estilo atribucional. Hay una cosa que yo creo que en el momento del diagnóstico ya ayudamos a muchos padres y a muchos niños, solamente con el hecho de decir, el problema es este, que se llama TDAH, y el problema no es Mario, Pedro, Juan o Ana, como decía antes. El problema no es ese. El problema es una dificultad que tiene el niño y entre todos vamos a ser capaces de ayudarla a manejarlo. Con lo cual cambia la percepción, cambia de nuevo en la atribución del síntoma. Entonces ya no es que el niño no quiere, sino es que el niño tiene dificultades para hacerlo. Con lo cual yo ya no me enfado con él porque no lo hace, sino intento ayudarle para ver de qué manera le puedo ayudar a que lo haga. Y voy cambiando y entonces voy planteando también herramientas para sostener la atención. Si el niño no puede prestar atención durante una hora entera, pero puede prestar atención durante 15 minutos, podemos hacer una hora de deberes, pero con fracciones de 15 minutos. Con lo cual al final va a ser una hora y 10, porque entre medias vamos a parar 2 o 3 minutos en cada fracción. Sí, pero va a ser una hora efectiva. De la otra manera, sus primeros 15 minutos van a ser efectivos. Los siguientes 15 es regular. Y los últimos 30 minutos va a ser más parecido a una escena de ducha libre de pressing catch entre los padres y el niño. En realidad es algo aparentemente sencillo, ¿no? Como muy lógico visto desde aquí como lo estamos contando, pero parte de ese primer punto, de entender qué le ocurre. Y yo muchas veces el diagnóstico del TDAH no me gusta hacerlo tal cual, es decir, diagnóstico de TDAH, no. El TDAH, ¿en qué contextos? ¿Con qué capacidades yo me puedo apoyar para que este niño funcione mejor? Oye, ¿tiene buena memoria o no tiene tan buena memoria? ¿Es un crío que tiene imaginación o a lo mejor eso no es un talento que él tenga? Es decir, de alguna manera tener una visión mucho más amplia.
cómo gestiona las emociones, cómo es capaz de manejarse en la esfera social, porque dentro de lo social hay niños con muy buenas habilidades sociales y niños con muy malas habilidades sociales. En realidad, lo que creo que hay que intentar entender es un abordaje global, no solo el diagnóstico de TDAH, sino el TDAH dónde está afectando, porque de donde afecte, donde esté interfiriendo en el normal desarrollo de este niño, es donde nosotros deberíamos intervenir. Ahora hablaremos de las habilidades sociales, que es algo en lo que también se hace hincapié, pero tiene que ser difícil para un profesor con una clase de 25 niños tratar de que, en este caso Mario, vamos a llamarle Mario todo el rato para identificarle, no se pierda, o sea, para darle ese punto de emoción, para que mantenga la atención como quizá otros niños mantendrían normalmente. ¿Cómo pueden actuar los profesores para no perder a los otros 24 niños por atender a Mario? Mirando por la ventana, Sira, aquí puede haber fácil ahora 20 personas en el estudio de Radio Internacional. 20 personas que si decidiéramos bajar a tomar un café ahora, estoy convencido que saldrían, si no 20, 15 opciones distintas de café. Uno descafeinado, yo solo, otro con hielo, un cortado, con leche desnatada, pues a mí lo pones con mucha leche. Es decir, al final podemos hacer sobre una cosa tan sencilla como el café casi infinitas variaciones. Bueno, pues con la educación es lo mismo. Es decir, a mí no me sirve que como tengo 25 niños en el aula, no le puedo prestar la atención que necesita ese uno, ¿no? Tú presentas a los 25. Es decir, mi obligación como médico no es prestar la misma atención a todos mis pacientes, sino a cada paciente lo que necesita. Pues tendremos que generar ese espacio para que ese niño, con esas características educativas específicas, pues podamos generar pequeños ajustes en el aula. La diferencia entre sentarlo en primera fila y la última fila es diametralmente diferente. En primera fila, su capacidad de distraerse es menor. Si le ponemos en la última fila, tiene 24 niños delante para distraerse antes de que su atención llegue al profesor. Algo tan sencillo. Bueno, ya, pero es que no puede estar siempre en primera fila. No hace falta, puede estar en la segunda también. Pero en la última no, por favor. Por ejemplo, si es un niño inquieto, pues a lo mejor lo que podemos plantearnos es algo tan sencillo como hacerle el encargado de borrar la pizarra. Entonces, cuando hay que borrar la pizarra, pues ya Mario va a subir y va a borrar la pizarra, de manera que le generamos un espacio para que él pueda canalizar esa inquietud en ocasiones, que él, si no en la silla, al final la acabará liando, acabará tirando la silla, el pupitre, qué sé yo. Es decir, hay pequeños ajustes, ¿no? Pequeñas cosas que podemos hacer que pueden simplificar muchísimo la vida de estos niños en el aula. ¿Deberían las escuelas tener algún tipo de orientador que ayudase al profesor, tanto en este caso como en otros? Y ahora volvemos a las vidas de Mario concretamente, pero ¿haría falta esa figura de un orientador dentro de las escuelas, que algunas lo tienen? Todas lo tienen, todas tienen un equipo de orientación, unos mejor formados, otros con menos formación, pero todos tienen un equipo de orientación. Y ya no solamente es una cuestión de podrían, es una cuestión de deben. Es decir, la LOMCE, la nueva ley de educación, incorpora el trastorno por déficit de atención e hiperactividad dentro de las circunstancias o las condiciones que son recogidas como las necesidades educativas especiales o específicas, ¿no? Es decir, que ya no hace falta que a lo mejor lo vemos y yo creo que hay una de las cosas importantes que se ha cambiado con respecto a la educación, a la ley de educación anterior, que era, antes había ahí una losa que era un desastre, que eran 2 años de desfase curricular. Entonces, para poder tener opción a un apoyo metodológico, el niño tenía que tener 2 años de desfase curricular, lo cual era un desastre. Si hemos perdido 2 años, o sea, esos recursos allí ya van a tener muy poquito éxito. Hagámoslo al principio, hagamos prevención, seamos capaces de llegar pronto a los problemas, no tarde. En España somos muy dados a dejar que las cosas exploten y solo cuando explotan, entonces a lo mejor a alguien se le ocurre hacer algo. Bueno, pues la nueva ley de educación, la LOMCE, cambia eso, quita esa losa de la ley anterior de los 2 años de desfase curricular, que a mí personalmente me parecía un disparate y que ha hecho muchísimo daño a muchísimos niños, y lo cambia. Entonces ahora, a primer diagnóstico, entre otras condiciones, por supuesto, no solo el TDAH, el sistema educativo tiene que intentar ver cómo puede ayudar a ese niño que empieza a tener dificultades. O sea, hasta ahora era una suerte de vuelva usted mañana de Larra y ya a ver si tenemos la solución. Vamos a ver cómo evoluciona, lo que decíamos antes, ¿no? Había una tendencia a decir, vamos a ver cómo evoluciona. Pues va a evolucionar mal, oiga, mire, puede evolucionar bien, sí, pero lo normal es que evolucione mal. Y si evoluciona bien es maravilloso, porque entonces es estupendo. Es decir, va a ser muy fácil, nos ponemos a funcionar, uy, que viva el niño, nos quitamos de en medio. Pero si evoluciona mal y empezamos a funcionar desde el principio, podremos corregirlo.
hay un modelo en medicina, ¿no? Medicina, a mí, yo jamás he escuchado a un neumólogo que un paciente vaya con una placa de tórax, con un nódulo en un pulmón, y lo vea, le digo, no sé yo, pero venga dentro de 6 meses y ya vemos cómo evoluciona el nódulo. No, se hacen pruebas, no quiere decir que le vamos a quitar el pulmón, porque a lo mejor efectivamente es un nódulo que no requiere ninguna cirugía, pero uno lo evalúa, llega a la conclusión de qué es lo que le pasa a ese nódulo, esa mancha en el pulmón es importante, no es importante, es un cáncer o no. Perfecto. Sí, tomamos unas medidas en primera instancia en cualquier caso. Exacto. Nosotros aquí parece que hay que esperar. Lo que no tengo muy claro es a qué hay que esperar. Hablábamos uno de los puntos, las habilidades sociales de estos niños. De hecho, lo dice la profesora en un momento dado que tuvo que luchar contra el rechazo de sus compañeros. ¿Es una situación común esta? Teniendo en cuenta que uno de los síntomas nucleares del TDAH es la impulsividad. Y en la etapa escolar, entre la infancia, de los 6 a los 12 más o menos, lo que sería primaria, ¿no? Para que nos entiendan nuestros oyentes, empezamos a estructurar el juego de normas. ¿Qué es el juego de normas? Pues el juego de normas es un juego en el cual nos ponemos de acuerdo con una serie de reglas para jugar. Jugamos al escondite, pues oye, me escondo yo, si me pillas, te escondes tú, fenomenal. Jugamos al baloncesto, pues hacemos una lista, una cola y vamos tirando. ¿Y esta impulsividad qué hace? Que interfiere con la regulación de las normas. Entonces son niños que en esos contextos de normas empiezan a tener tensión y dificultades. Con lo cual al primer día, pues venga, no pasa nada, venga Mario, no pasa nada, venga, espérate la cola, espérate tu turno. Al segundo día, o al quinto, llega un punto y dice, toma Mario, esta pelota para ti, tú juegas solo en esa canasta y los demás jugamos en esta. Lo cual empieza además, ya no solamente por interferir en el juego, sino que en el juego, además del esparcimiento y la capacidad lúdica que indiscutiblemente tiene, es un escenario para el desarrollo de las habilidades sociales. Entonces Mario no va a poder desarrollar esas habilidades sociales porque al final va a ser o va a tender a ser excluido de ese juego. Entonces, efectivamente, con el tiempo esas habilidades sociales no se desarrollan adecuadamente y ya cuando son altamente importantes hacia el final de la infancia, pues entonces hay una dificultad de funcionamiento con los iguales muy importante, en muchos casos, no en todos, porque hay otros críos que al revés, esa impulsividad es más cognitiva que motora, lo cual les quita esa tendencia, ¿no?, de inhibición inicial, con lo cual son críos que tienen unas muy buenas habilidades para iniciar el contacto social. Luego ya veríamos si las habilidades sociales para mantenerlos son tan buenos o no, pero tienen capacidad de ir de amigo en amigo. Si son niños que son abiertos, aparentemente tienen muchos amigos, pero no tienen buenos amigos. Y en este caso, para evitar darle la pelota y que se vaya a otra canasta a jugar solo, ¿cómo podríamos fomentar esas habilidades sociales que parece que en un primer momento son buenas? Bueno, en realidad a mí me gustan mucho las prácticas en grupo y el deporte, yo creo que en ese sentido es muy todo el deporte en equipo, ¿no? Y me da igual cuál, yo creo que es muy interesante. Otras opciones son cualquier otra actividad grupal que pueda funcionar. Yo tiendo a recomendar que no solamente haga siempre las mismas habilidades de grupo con los mismos niños, es decir, que al final son los niños de clase con los que juega al fútbol. Bueno, pues que luego juegue al baloncesto con otros niños, con los del barrio. Es decir, que al final pueda tener diferentes escenarios para poder tener experiencias distintas desde el punto de vista social. Bueno, y nos vamos a ese final de la infancia que nos comentabas. Nos vamos pues ya a la adolescencia. No sé muy bien en qué línea se cruza el final de la infancia con el inicio de la adolescencia, pero bueno, al final es una de las etapas más difíciles que tenemos que superar antes de llegar ya a la edad adulta. ¿Cómo se les puede ayudar en este momento clave, digamos, entre comillas? Y voy a decir más, Sira, me parece especialmente peligroso, me explico. Es el momento clave, es decir, todo lo que a un niño con TDAH le pasa de los 6 a los 12 años es relativamente importante, pero todo lo que a un niño con TDAH le pasa de los 13 a los 17 es vital. Cuando digo vital es donde las principales complicaciones relacionadas con el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, con el TDAH, que además muchas de ellas se dejan intuir en el vídeo de las vidas de Mario, aparecen sobre todo en la adolescencia, que es cuando aparecen los trastornos de comportamiento más graves, donde empiezan a consumir alcohol y drogas de manera a veces precoz y muy intensa, donde empiezan a tener un riesgo de fracaso escolar importante, porque bueno, en primaria es reflotable, es decir, si un niño le va a regular en cuarto, pues bueno, en quinto lo podemos levantar. Si un niño empieza a ir mal en primero, en segundo, en tercero de la ESO y no es capaz de funcionar, la capacidad de quedarse ahí, de hundirse desde el punto de vista académico y por ende el riesgo escolar es muy, muy alto. Con lo cual, yo creo que esas etapas para mí son las claves. Es decir, yo creo que es muy importante hacerlo bien al principio para llegar suficientemente bien a la adolescencia, ¿no? Donde
en la adolescencia el niño que llega allí tenga unas suficientes habilidades sociales, donde tenga unos suficientes mecanismos de autorregulación emocional, es decir, que su conducta sepa y pueda controlarla razonablemente bien, porque luego ya empieza la adolescencia propia, con o sin TDAH, que ese es otro factor también muy interesante. ¿Y cómo se tienen que comportar los padres ante esta adolescencia propia, como dices tú, ya para ir terminando, ante un adolescente con, eso sí, con TDAH? Realmente lo que son los grandes paradigmas no van a cambiar mucho. Tendremos que entender cuáles son las necesidades en ese momento de aprendizaje, de conducta, de relaciones, y si encontramos que alguna de esas áreas no funciona suficientemente bien o hay alguna que funciona mal, tendremos que intentar poner en marcha algún tipo de mecanismo de acción para regular eso. Ya a partir de ahí, de nuevo, si se han hecho bien las cosas al principio y el niño va evolucionando bien, pues probablemente tengamos que seguir apoyándole y ayudándole y haciendo pequeños ajustes. Cuando esto no se ha hecho bien, y muchas veces lo que comentábamos antes, ¿no? Hay un momento crítico, este momento del año, ¿no?, donde de repente explota todo. Un niño acaba primero de la ESO o acaba sexto de primaria, que son 2 años muy importantes, y el niño de repente parece que nadie se ha dado cuenta, pero el niño, un desastre, el feedback del colegio un horror, y entonces a partir de aquí saltan todas las alarmas, ¿no? Ahora tenemos muchísima solicitud de primeras consultas de niños que de repente, una cosa curiosa, ha explotado todo. Es decir, pero vamos a ver, llevamos un año viéndolo, no uno, muchos. Ya, pero llega un punto. El problema es que es cierto, es que llega un punto que esto explota, llega un punto donde los recursos que el niño tiene para funcionar ya no son suficientes, ya no le sostienen, ya no es capaz de tirar de ese puntito de memoria que tenía para salvar los exámenes, ya no es ese empujón que le daba la última noche, que parecía que estudiaba un poco más esa última noche y con eso salvaba los muebles, pues de repente esa estrategia que la venía haciendo tiempo atrás y de repente ya este año no le vale. Es decir, efectivamente llega un momento donde esas dificultades explotan. Entonces ahí, bueno, la clave es sentarnos, evaluar bien. Decíamos antes, hacer un buen diagnóstico. Es decir, el diagnóstico del TDAH no solo si es inatento, inquieto, impulsivo, y eso interfiere en 2 o más áreas del funcionamiento del niño, que también es importante, pero hay que entender qué funciones tiene, qué habilidades tiene, qué capacidades tiene de lo cognitivo a lo emocional, a lo relacional, para compensar las dificultades. Y sobre las que van bien, apoyémonos para trabajar, y sobre las que no van bien, intentemos reforzarlas. Javier, normalmente, llegados a este punto de la sección de Escuela de Padres, yo te pido que nos pongas un broche de oro a modo de consejo. Pero durante estos minutos hemos recopilado bastantes consejos y creo que el vídeo de las vidas de Mario es suficientemente clarificador como para que cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo entienda del problema que estamos hablando, ya con el contexto que le hemos dado. Así que te voy a pedir que les digas a los oyentes dónde pueden localizar este vídeo para que le pongan imagen a estas palabras. Yo creo que si ponemos en Google las vidas de Mario, nos salen las diferentes webs donde están subidas. Entonces yo creo que es una cuestión donde es fácil, ¿no? Pongan vidas de Mario en Google y le va a salir, ¿no? Yo creo que es la vidasdemario.com, pero más fácil, póngalo en Google y así no tomamos notas si eran las o vidas o cómo, no. Póngalo en Google, las vidas de Mario, y verá cómo le sale, porque además está siendo un vídeo muy reproducido, lo cual nos congratula por el esfuerzo del trabajo y porque creemos que es una herramienta muy interesante para ayudar a mucha gente que tiene un niño con TDAH en su entorno y que yo creo que a partir de ver el vídeo va a mirar a ese hijo, sobrino, primo, nieto con TDAH con una mirada diferente. Realmente yo, que lo descubrí esta misma semana, me parece un vídeo muy ilustrativo por un lado de todo lo que me estás contando ahora mismo, nos estás contando ahora mismo, y por otro lado muy tierno. Habéis conseguido darle ese punto de ternura que tienen todos los niños y que va a llevar a que acabes de ver el vídeo sin ganas de quitarlo, que es lo que nos ocurre algunas veces cuando los vídeos no nos atraen lo suficiente. Y nos hemos quedado, Sira, hablando del adolescente, pero el vídeo llega hasta la edad adulta, ¿no? Donde al final el llevar a un niño implica no solamente ayudarle a transitar por la infancia y la adolescencia, sino permitirle ser un adulto con los recursos y las capacidades suficientes para ser feliz. Y lo que cambian, de hecho, los 2 Marios adultos, bueno, no voy a decir nada, ya que cada uno lo busque en internet. Muchísimas gracias, Javier Quintero, por abrir nuevamente la Escuela de Padres, y cerramos ya las puertas, si te parece. Perfecto, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.